Señor, por la bendición que tú nos das de poder estar en casa hoy. Señor, dame la sabiduría, por favor, la revelación para poder hablar tu palabra, Señor. Espíritu Santo, yo sé que tú eres el principal en este lugar y que sin ti, si tú no nos das la revelación, la ayuda, la guianza, Señor, esto, Señor, no resultaría favorable, Señor, para ninguno de nosotros. Pero yo creo, reconozco, Señor, que tú eres el principal en este lugar. Señor, gracias. Por favor, háblanos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Te lo estamos pidiendo. Amén. Amén. Que Dios hoy nos hable, hermanos. Amén. Hoy quiero hablarles acerca de la purificación de la iglesia. Conforme vamos viendo los tiempos, hermanos, y yo le he dicho a usted que, por ejemplo, dentro de las tribus, cuando Jacob oró por sus hijos, cada uno de ellos conforma una tribu, aunque algunos los quitaron, ¿verdad? Pero bueno, están dentro de la tribu de Isaacar, y los de Isaacar eran expertos en conocer los tiempos y en saber qué iba a ser Israel. A medida que nosotros, hermanos, estamos llegando, cada día va avanzando más el tiempo, nos damos cuenta que realmente el tiempo ha avanzado y que hemos estado viviendo cosas que hace 20 años, hace 30 años quizá no las vivíamos. También la Biblia dice que nunca digamos que los tiempos de antes fueron mejores, amén, porque quizá nos estará faltando sabiduría, y esa parte es la que yo quiero tomar, hermano, de que Dios nos dé sabiduría, que podamos vivir estos tiempos con sabiduría para poder discernirlos, hermano, las cosas que se han estado cada día usted mira en las noticias, y que Dios nos ayude a poder discernir, hermanos, que vivamos confiados porque cada día que pasa el Señor está pronto a venir, amén. Pero para eso el Señor necesita también purificar su iglesia. Purificar su iglesia, purificar es un proceso, hermano. Usted sabe que el oro, para poderlo llevar a que realmente sea oro, tiene que pasar por un proceso, hermanos, amén, donde le tienen que quitar todas las escorias, todos los demás metales adheridos al oro, para poder, hermano, que el oro tenga que brillar y realmente demostrar la calidad de oro que es. De la misma manera, para nosotros como iglesia tenemos que pasar un proceso, hermanos, donde nos van a quitar todas las escorias y ahí nos van a demostrar quiénes somos en verdad, amén. Porque, perdóname, hermano, caras vemos, corazones no conocemos. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Hermano, ¿quién conoce el corazón del hombre? Dios es el único que conoce. Dice la Biblia en uno de los evangelios, Jesús mismo dijo: del corazón salen los malos pensamientos, hermano, las hechicerías, las fornicaciones, los adulterios. Ahí hay una situación en la mente de algunas personas que están podridos, hermano, y que a veces los vemos dentro de la iglesia. Y Dios tiene que empezar a hacer, hermanos, un proceso de purificación aún también dentro de sus escogidos, amén. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, y más pocos son los fieles. Aún la Biblia dice que los escogidos van a ser engañados. Entonces tiene que pasar un proceso de purificación para nosotros, ¿ok? Entonces, que Dios me ayude, hermano, y quiero tomar este versículo que está el apóstol Pablo hablándole, hermano, a la iglesia de Éfeso, y le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice: ¿para qué se entregó a sí mismo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, a él mismo, como una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el mismo Señor Jesucristo vino, hizo un sacrificio. Nos está hablando una relación de un hombre con una mujer, la relación de Cristo con la iglesia. Y él está diciendo, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que el Señor mismo vino, se entregó, hermanos, por ella, se entregó por nosotros, por amor a nosotros. Pero ¿para qué? Para santificarnos. Y, hermano, no solamente para eso, sino a través de esa santificación viene un proceso de purificación para nosotros. ¿Para qué?
para que el Señor mismo se presente, hermano, la presente a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces, para que nosotros seamos una iglesia gloriosa, tenemos que pasar el proceso de purificación. ¿Cuántos quisieran ver una iglesia gloriosa? Mire, hermano, el proceso que pasó Jesús es el mismo que va a pasar la iglesia. Jesús murió, resucitó, pero antes de partir con su Padre, Él estuvo, hermanos, todavía sobre esta tierra. Amén. Y entonces Él apareció con un cuerpo exaltado, pero Juan después lo vio con un cuerpo glorificado en el libro de Apocalipsis. Entonces nosotros vamos a pasar, hermano, así. Algunos, los muertos en Cristo, resucitarán primero, y algunos que alcancemos la estatura, hermanos, de varón perfecto, entonces, hermano, vamos a ser arrebatados y va a haber un proceso de transformación en nuestras vidas. Amén. Jesús, hermano, cuando lo vio Juan, dice que cayó casi como muerto, porque él ya no lo vio como aquel cordero, hermanos, como aquel hombre que, hermano, le enseñó, lo discipuló, sino Juan lo estaba viendo en otra dimensión al Señor Jesucristo. Para que llegue a una iglesia gloriosa, para que seamos una iglesia gloriosa, para que haya una transformación completa en nuestras vidas, vuelvo a reiterar, tiene que haber un proceso de purificación. ¿Ok? Ahora, cuando usted sigue leyendo estos versículos, más adelante dice: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y luego dice el apóstol Pablo: grande es este misterio. La palabra grande es la palabra mega. Entonces, hermano, eso de proceso de purificación es un mega misterio, un gran misterio. Ni siquiera es un misterio, es un mega misterio. Amén. Es un mega misterio que quizá mucha gente no lo ha alcanzado a entender, hermano, pero estamos en un proceso de purificación. Ok, la palabra purificar es la palabra katsarizo, hermano, que significa limpiar, hacer limpio, desaparecer, purificar. Me llamó la atención esto: liberar de toda mezcla, declarar aceptable. Esa es la palabra purificar. Amén. La purificación en el diccionario bíblico Wallman dice que es una condición correspondiente a ser liberado de elementos inferiores o de impureza ritual. El proceso para alcanzar dicha y liberación. Una meta esencial es obtener pureza para agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Entonces necesitamos pasar por ese proceso. Amén. Ahora, hermanos, si me ponen los versículos que también les dije, gracias. Perdónenme que hoy voy a hacer unos cambios aquí, hermano. Me voy a brincar. Permítame, hermano, antes permítame. Me voy a brincar todos estos versículos porque realmente quiero llegar a esto. Hechos 15:9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Cuando me parece que aquí está hablando el apóstol Pedro, y está hablando de aquellos hermanos, de los gentiles también, que ellos también habían recibido el Espíritu Santo. Pero después en el versículo 9 dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros. Pedro era un judío y ellos, los gentiles. Dice: purificando por la fe sus corazones. Amén. Mire, hermano, ya cámbialo, hermano, gracias. Entonces, va a haber una purificación de la iglesia. ¿La iglesia quién es, hermanos? Somos nosotros. Ok, pero para nosotros también tiene que haber, antes de la purificación, a ver si me doy a entender, hermanos. La iglesia somos nosotros, todos los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros vamos a alcanzar una purificación para que, hermano, empecemos un proceso. Tenemos que recibir a Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Cristo entra en nosotros y entonces empieza un proceso. Pero para que nosotros tengamos que creer en Cristo, necesitamos fe. Ya conmigo, fe. Otra vez, ya conmigo, fe. Entonces la fe es importante. La Biblia dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces necesitamos la fe. Va Dios a purificar a toda la iglesia, pero, hermano,
va a ser una purificación de manera general, pero también va a ser una purificación de manera personal. No sé si me estoy dando a entender. Amén. Porque primeramente, como dice, hermanos, en el libro de Hechos 15:9, cuando el apóstol Pedro está hablando y está diciendo: y ninguna diferencia hizo el Señor entre nosotros que tenemos la promesa y ellos, porque ellos también recibieron el Espíritu Santo. Pero después dice: purificando por la fe sus corazones. Usted sabe que nosotros somos salvos por gracia. ¿Cuántos decimos amén? Pero esa gracia se recibe por medio de la fe. Amén. Entonces, una vez que el Señor, hermano, tenga que hacer una purificación de manera general, la va a empezar a hacer de manera personal y va a empezar a purificar nuestra fe. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? ¿Cuántos tienen fe? Otra vez, ¿cuántos tienen fe? Todos tenemos una parte de fe, pero en algún momento esa fe nos la van a empezar a purificar a nosotros, porque va a ser va a ser algo de manera general, pero Dios también hace procesos de manera personal. Amén. Ok, sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora sí, póngame los versículos, hermanos. Amén. No sé si me ponga los versículos. Mire lo que dice Isaías 1:16. Y es lo que tiene que ver, pastor, con lo ahorita, hermano. Isaías 1:16 dice: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras. Diga conmigo, obras. Y recuérdese que Santiago en algún momento habla acerca de la fe y las obras. ¿Sí? ¿Se recuerda, hermano, o no se recuerda? No solamente hay que decir tener fe, sino la fe va acompañado de obras. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Entonces, muéstrame tu fe, hermanos. Una fe que no tiene obras, ¿cómo dice Santiago que es? Muerta. Amén. Una fe sin obras es muerta. Pero mire lo que está diciendo Isaías: lavaos, limpiaos. Y estamos, hermano, hablando de una purificación. El lavamiento, la limpieza tiene que ver con una purificación. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras. En otra versión dice que quitad la iniquidad de vuestras obras. Y el mismo hermano Isaías dice que creo que sí es Isaías, pero si no, usted por favor corrobóremelo, hermanos. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Y entonces cuando en el libro de Apocalipsis hablan a las iglesias, lo primero que les dice a todas y cada una de las iglesias: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Conozco tus obras, conozco tus obras, conozco tus obras. Pregunta: ¿usted cree que el Señor conozca nuestras obras, sí o no? Sí las conoce. Pero si Isaías nos está diciendo: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal. Siguiente, hermanos: cesad de hacer el mal. El versículo que sigue: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda. Ok, entonces, hermano, Isaías nos está diciendo que debemos de quitar la maldad de nuestras obras. Ahora después dice: dejar de hacer lo malo y aprender de hacer lo bueno. Mire, Dios tiene principios. Diga conmigo, principios. Dios tiene principios. Esos principios algunos se los pasan por alto. Amén. Es que hay gente que no entiende que en lo espiritual Dios tiene principios, que cuando tú te pasas un principio, te saltas un principio de Dios, entonces te van a regresar otra vez al mismo lugar para que puedas entenderlo. No sé si me está dando a entender, hermanos. Es que hay gente que piensa, hermano, que por las obras, por eso dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Amén. No es por obras. Pero si nosotros tenemos fe, sí necesitamos tener obras.
Pero hay obras que dice Isaías que necesitamos limpiarlas, lavarlas, quitar la maldad de nuestras obras, porque hay obras que son como trapos de inmundicia. ¿Se me estoy dando a entender, hermanos? Porque yo sí me estoy entendiendo, pero bueno. Pero a veces nosotros se nos olvidan algunas cosas. Mire, a ver cómo se lo puedo decir. Isaías está diciendo: aprendan a hacer lo bueno, pero dejen de hacer lo malo. A ver, le voy a preguntar algo, hermano. Aprended a hacer el bien, pero para aprender a hacer el bien, primero, ¿qué se tiene que hacer? Por favor, póngame el 16. Dejar de hacer lo malo. Ahora le pregunto algo. ¿Usted cree que una persona que hace bien y hace el mal, cómo considerará Dios esas obras? Póngamelo con un ejemplo. Espero que me esté dando a entender, hermano. Pongamos un ejemplo para poder. Supongamos que yo tengo mucho dinero, hermanos. Ese es un supuesto. Bueno, que una persona tiene mucho dinero, conoce de Dios, de alguna manera simpatiza con el evangelio. Cuando viene a la iglesia, hermano, levanta sus manos, siente, hermano, pero no quiere un compromiso completamente con el Señor. Amén. Ha obtenido sus ganancias, su dinero de manera ilícita. Y entonces ese hombre que ha obtenido sus ganancias de manera ilícita, un día decide hacer una obra y decir: yo voy a construir casas para todos aquellos que no tengan casa, un lugar donde vivir. Pero él hace una obra buena, amén, pero sigue obteniendo sus ganancias de manera deshonesta. Pregunto, ¿cómo considerará Dios esa obra? Pero ¿cómo considerarán los hombres esa obra? Si a lo mejor alguno de nosotros, de los que estamos aquí, nos hacen parte de lo que ese hombre va a hacer, podríamos nosotros hasta defenderlo y decir: no, ese hombre es bueno, ese hombre tiene temor de Dios, ¿cierto o no, hermanos? ¿Sí o no? Porque nos estamos beneficiando. Amén. Pero ¿cómo considerará Dios esa obra? Nadie que quiere hacer lo bueno, para poder hacer lo bueno, primeramente tiene que dejar de hacer lo malo. ¿Sí o no? Porque Isaías está diciendo: limpiaos, lavaos, quitad toda maldad de vuestras obras. Amén. Y entonces después dice: dejad de hacer lo malo y aprended a hacer lo bueno. Nadie va a dejar de hacer lo malo, hermanos. Perdón, nadie va a poder hacer algo bueno si no primeramente, hermano, deja de hacer lo malo. ¿Me estoy dando a entender o no me estoy dando a entender? Entonces, para que haya una purificación completamente de la iglesia, Dios va a empezar un proceso de manera personal, donde nos van a ir, como dijo el apóstol Pedro, hermano, aún los gentiles fueron purificados en sus corazones. Entonces Dios va a empezar, hermanos, a pasarnos del escáner a cada uno de manera personal. Y para que haya una purificación de manera general, Dios va a empezar a hacerlo de manera personal, pasarnos un escáner. Vamos a primeramente purificar la fe. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Vamos a pasar primeramente a purificar la fe. Amén. Vamos a purificar la fe. Entonces, Dios tiene algunos principios. Mire cómo se lo voy a poner de esta otra manera. ¿Cuántos queremos recibir bendición? No, dígame amén fuerte. ¿Cuántos queremos recibir bendición? La Biblia dice también, creo que Santiago, que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Amén. Todos queremos bendición, y si queremos bendición es porque en algún momento lo que de gracia hemos recibido tenemos que darlo de gracia. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Entonces, si nosotros hemos recibido bendición, ¿qué tiene que salir de nuestra fuente?
Y a veces algunos, aunque han recibido bendición, de su fuente sale maldición. Entonces no se puede. ¿Sí me está dando a entender, hermanos? Hay gente que se la pasa maldiciendo. Amén. Maldecir no es maldito sea solamente, es decir mal. Diga conmigo, decir mal. ¿Y cómo podemos decir mal las cosas? Hermano, hay gente que se la pasa quejando, y ese es un mal decir. Sí, me está dando. Hermanos. Ay, Señor. A ver, se lo voy a poner, hermano. A ver, póngame el otro versículo. El otro versículo. Mire, esos principios que yo le estoy tomando, los podemos aplicar también a nosotros mismos. Mire, ¿qué es la fe? A ver, dígame por favor, ¿qué es la fe? Hermano, ¿qué es la fe? No me dicen, hermano. Hebreos 11:1, ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción. En pocas palabras, ¿qué es fe? Es creer. Es creer. ¿Cuántos decimos amén? Creer. Ok, hermanos, la fe es creer. Entonces, hay gente que tiene fe, cree. Pero para nosotros, aplicando un principio, hermanos, nadie puede hacer el bien si no primeramente deja de hacer el mal. Otro de hermanos, acercaos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Amén. Entonces hay principios que no podemos pasar por alto. Entonces, la fe no solamente es decir yo creo en Dios y hasta ahí nada más, puesto que va a haber una purificación de manera general para la iglesia. Dios tiene que empezarlo a hacer de manera personal con nuestra fe. No siempre, hermano, perdóneme, usted cree que aquella persona que tiene fe, si alguien le dice yo tengo fe en Dios, y usted dice bueno, este hombre tiene fe en Dios, pero usted mira que ese hombre que le dice que tiene fe en Dios hace cosas que no le agradan a Dios. Pregunto, ¿usted qué consideraría eso? ¿Cómo considera eso? ¿Sí tiene fe? ¿Sí o no? ¿Sí tiene fe? Sí tiene fe, pero no ha entendido algunos principios. Amén. ¿Cuáles principios? Limpiaos, lavaos, dejad de hacer lo malo para que entonces empieces a hacer lo bueno. Y entonces a través de eso Dios va a empezar a ver una purificación en tu vida y sobre todo en tu fe. Hermano, yo espero que, ay, hermano, que Dios me ayude. Amén. Entonces, mire lo que dice Juan, primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. ¿Qué es la fe? Creer. Y entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Juan? No, sí, está bien, tú tienes fe, está bien, pero en algún momento la fe, si quieres pasar por un proceso de purificación de manera general, te vamos a purificar la fe. Y entonces fe es creer. Sí, pero amén, hay que creer. Pero también el apóstol Juan nos está diciendo, amados, no creáis a todo espíritu, sino que, ¿qué dice? Sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hermanos, primeramente, no creer a todo espíritu. ¿O sí? A ver, hermano, yo le voy a preguntar algo. A ver, es que esto es, para eso necesitamos tenerlos, hermano, pedir los dones. ¿Cuántos dicen amén?
Dentro de los dones hay un don que está el discernimiento de espíritus. Amén. Mire, pregunto, ¿usted cree que toda la persona que se para aquí al frente y empieza a predicar, usted cree que, hermano, toda esa persona, hermano, viene de parte de Dios, sí o no? No. Hay mucha gente predicando ahorita en internet. Y hay muchos que dicen, no, es que está citando la palabra, está hablando la palabra. Sí, pero hay principios. Nadie puede dejar de hacer, nadie puede hacer lo bueno si no primeramente deja de hacer lo malo. Y para eso, no es que la gente no se va a presentar, hermano. La gente cuando se para en un púlpito va a presentar su mejor cara. Va a presentar, hermano, su mejor imagen. Pero aquellos que empiezan a ser purificados, entonces, hermano, y empieza una purificación de manera personal, entonces podemos tomar, hermano, lo que dice el apóstol Juan: no creáis a todo espíritu, sino primeramente, ¿qué tenemos que hacer? Probarlos. ¿Por qué? Porque, hermano, muchos falsos profetas se han levantado. Amén. Muchos falsos profetas se han levantado. Y entonces, hermano, por eso no todo lo que brilla, ¿qué es, hermano? Voltea a ver el que está a su lado. No, él sí brilla. Entonces, hermanitos, es que hay gente, mire, la Biblia dice, estaban dentro de nosotros, pero no eran de nosotros. En ese proceso de purificación, nos van a empezar a purificar la fe aquellos que, hermanos, estén bien establecidos en algún momento, porque muchos van a ser engañados. Muchos van a ser engañados. Amén, hermano. Muchos van a ser engañados. Por eso el Señor lo primeramente que quiere probarnos es probar la fe de nuestro corazón. Amén. Purificar la fe de nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos quieren que el Señor tenga que, hermano, purificar su fe primeramente? Hermano, yo sí quiero. Porque aquí es, por ejemplo, esto, hermanos: no creáis a todo espíritu, sino probarlo. Probad los espíritus, hermano. Mire, páseme el otro, por favor. Mire el otro. Porque estamos hablando de que la fe es creer. Segunda de Pedro 1:16 en la nueva, en la versión Biblia al día. No crean ustedes que les hemos estado relatando cuentos de hadas cuando les hemos hablado del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su segundo advenimiento. No, con mis propios ojos vi su majestad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro, hermanos? Ayúdenme por favor en ese versículo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro? No crean ustedes que les hemos estado relatando, ¿qué dice? Esto, el evangelio no es un cuento de hadas, hermano. Y hay gente que lo considera como un cuento de hadas. Y por eso el apóstol Pedro, mire lo que está diciendo: no crean ustedes que hemos estado relatando cuentos de hadas. No, cuando les hemos hablado del poder de nuestro Señor Jesucristo y de su segunda venida, de su parusía. No, con mis propios ojos vi su majestad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro? Yo mismo tuve un encuentro con Jesucristo que marcó mi vida. Entonces el evangelio no consiste en andar contando cuentos de hadas, hermanos. El evangelio, hermano, consiste en que realmente cada uno de nosotros podamos tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Amén. Que nosotros digamos: yo tengo fe, no por lo tanto las cosas que me dicen, amén, por la palabra, pero yo tengo fe porque tuve un encuentro con el Señor Jesucristo que vino y marcó mi vida. Porque si hubiera sido por, hermano, perdóneme, pero hay mucha gente que dice: no, para ser como ellos mejor me quedo como estoy. Yo no quiero ser, hermano, perdóneme si hay gente que tiene un concepto de los cristianos que son hipócritas.
hipócritas. Pero mire, hermano, usted y yo necesitamos afianzar nuestra fe, no por lo que nos dicen, sino por lo que nuestros ojos han vivido. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Me estoy dando a entender? Entonces no crean que esto es un cuento de hadas. Aquel que dice que recibió a Jesucristo, hermanos, entonces va a empezar un proceso de purificación, hermano, tiene que creer al Señor, no por lo que, hermano, las demás gentes dicen, sino porque él ha tenido un encuentro genuino con el Señor. Amén. Amén o no amén, hermanos. Siguiente, por favor. Ya nada más les dejo con esto. Mire este. Ustedes son libres porque son servidores de Dios. ¿Cuántos servidores de Dios hay aquí? Pero no crean que por ser libres, ¿qué dice? Pueden hacer lo malo. No se puede, hermanos. Siguiente, por favor, hermano. Mire lo que dice Judas 1:4. Algunos maestros impíos se han introducido entre ustedes y afirman que una vez que uno es cristiano, mire cómo está diciendo esta versión, afirman que una vez que uno es cristiano, puede hacer lo que se le antoje sin temor al castigo de Dios. Eso está tremendo. Porque entonces el apóstol Pedro está diciendo, algunos piensan, primeramente, póngame el anterior, hermano, el anterior. Ustedes son libres. ¿Cuántos libres hay aquí? Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué va a hacer? Nos hará libres. Pero después Pedro está diciendo, ustedes son libres porque son servidores de Dios. Pero no crean que por ser libres tengan que agarrar, hermano, la gracia de Dios y convertirla en un libertinaje. ¿Sí me doy a entender? Tengan que agarrar la gracia de Dios y entonces algunos justifiquen, hermano, algunas acciones, algunas obras, las justifiquen tratando de decir, no juzguéis para no ser juzgados, porque con la misma vara que mides serás medido. Perdóname, pero algunos están tratando de justificar algunos actos inmorales para poder decir, yo estoy bien delante de Dios. ¿Me estoy dando a entender, hermanitos? Porque algunos entonces convierten la gracia y hacen de la gracia un libertinaje. Nadie puede hacer, nadie va a poder hacer lo bueno si no primeramente deja de hacer lo malo. Y por eso es, para dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno, tenemos que pasar un proceso de limpieza. Limpiaos y lavaos, quitad la maldad de vuestras obras. Amén. Perdóneme, hermano, pues si hay gente que quiere justificar algunos actos y hasta escriben en internet, no juzguéis para no ser juzgados. Perdóname, pero algunos están escribiendo eso para justificar sus actos inmorales. Ay, hermano, ahora sí viene duro, ¿eh? No se puede, hermano. Los veo callados. Por favor, denme un grito de júbilo, hermano. Mire, estoy sudando para poder trasladarle esto. Es que no solamente decir, van a purificar a la iglesia, amén, van a purificar a toda la iglesia, pero cuando empiecen de manera personal, nos van a empezar a quitar algunas cosas, hermanos, y van a primeramente a purificar nuestra fe. ¿Sí, amén, hermanitos? Es que es bien bonito decir, pero cuando están imagínense, pregúntele al oro, hermano, ¿qué proceso tiene? Yo sé que es algo inanimado, pero nosotros nos van a pasar por procesos. Amén. Y por eso no confundamos
la gimnasia con la magnesia, hermano. Amén. No confundamos la gimnasia con la magnesia. Ustedes que son libres, porque el Señor nos ha hecho libres, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y a veces cantamos: libres, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Miren lo que cantamos: las cadenas del pecado han sido rotas. Pero no es cierto, porque algunos todavía tienen las cadenas de pecado atadas. Amén. Entonces no son completamente libres. Y por eso dice: pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. No crean. Después Santiago, después hermano Judas, ahora sí póngame otra vez el versículo. Judas dice: algunos maestros impíos se han introducido. Y recuerde que Juan dijo: no creáis a todo espíritu, sino que tenemos que hacer, hermanos. Probad ¿qué? Los espíritus. ¿Por qué hay que probar los espíritus? Porque se van a venir a levantar falsos maestros. Y entonces Judas nos dice: algunos maestros impíos es que se han alejado de la piedad, hermanos, se han introducido entre ustedes y afirman que una vez que uno es cristiano puede hacer lo que se le antoje, salvos siempre salvos. Y no es así. No es así, hermanos. Ay, Dios mío, ayúdame con un fuerte aplauso para el Señor. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Entonces, no el hecho de que no seamos cristianos, hermano, y que probablemente algunos podrán decir: es que para ser cristiano hay que tener una madurez. Sí, pero perdóneme, hermano, algunos confunden la madurez con un libertinaje terrible. ¿Y amén? Amén o no amén, hermanos. Y es que como a la gente de hoy en día la podemos engañar fácilmente. Yo aquí se toman una selfie ayudando a los pobres. Sí, amén, qué bueno que estás haciendo eso. Pero si tú todavía sigues pecando, esa obra necesita ser purificada. Porque si no, entonces un día te lo van a considerar como un trapo de inmundicia. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Amén o no amén, hermanos. Y hoy, como hoy en día, hermanos, hay una serie de situaciones tomándose selfies. Yo aquí ayudando a los pobres de la iglesia, Emanuel. Aquí no habemos ningún pobre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Perdóneme, no es así. ¿Se quiere meter al proceso de purificación? Bueno, va a ser de manera personal. Y a veces la palabra nos confronta. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y a veces cuando nos empiezan a decir nuestras verdades, como que no nos gusta mucho. ¿Sí, amén o no amén, hermanitos? Ay, Señor. Ahora sí, ya pónganme por favor mi presentación, hermano. Apenas voy a empezar la predicación. ¿Me di a entender, sí o no? Hermanos, ¿me di a entender, sí o no? Pero ya me quedan, ya, hermanos, 37 minutos llevo predicando. Ayúdame por favor con el teclado para que así me sienta más presionado. Pero es que como hace 8 días prediqué muy poquito, hermano, pues con ustedes ahorita la estoy agarrando. No, vamos a salir temprano. Amén. Ok, hermano. Ay, Señor. Entonces, mire, ese proceso de purificación de manera general tiene que pasar por un proceso. Por eso dice: y ninguna diferencia hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe. ¿Qué va a purificar por la fe? Es que, hermanos, a ver, ¿usted entiende ese versículo? O más o menos, hermano. Purificando por la fe sus corazones. Y yo le dije que del corazón salen ¿qué?
los malos pensamientos. Hermano, salen los adulterios. Pero mire, ahora aquí hay algo bien importante, porque si no, entonces usted va a decir: pero pastor, entonces nadie va a ser salvo. Sí, amén. ¿Sabe cuál es algo bien extraordinario que el Señor nos deja? El que encubre sus pecados, dice la Biblia, no prosperará, pero el que los confiesa y qué, y se aparta, ¿qué más? Alcanza misericordia. Ahora, cuando usted, hermano, en el texto de Isaías 1:16 y 17, cuando les dije: hermano, lavaos y limpiaos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Después, en el versículo 18 de Isaías 1:18, dice el Señor: venid pues y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser más blancos que la blanca lana. Entonces, lo que una vez que expones tu vida, expones tu corazón, y ahí en tu corazón está esa fe, y empiezan a purificarla, entonces el Señor viene y dice: vamos a ponernos a cuentas. Si tú me empiezas a contar y tú me empiezas a de alguna manera a ministrar tu corazón, entonces nos vamos a poner a cuentas con tú y yo. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser más blancos que la blanca lana. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Ponernos a cuentas. ¿Cuántos se quieren poner a cuentas el día de hoy? Hermano, realmente, ¿cómo será nuestra fe? Todos decimos que tenemos fe, todos creemos, a mucha gente cree en Dios, pero a la hora de creer realmente, hermanos, de pasar esa fe por un proceso de purificación, entonces algunos ahí empiezan a fallar. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude para ser genuinos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Que Dios nos ayude para ser genuinos, porque si no, entonces podríamos estar engañando a un montón de gente, ¿cierto o no? Y el evangelio no se trata de engañar a la gente, porque a veces queremos engañar a la gente cuando nosotros nos engañamos a nosotros mismos. ¿Usted cree que no os engañéis? Dice la Biblia: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué va a hacer? Va a cosechar. Si siembra amor, va a cosechar amor. Si siembra mentiras, ¿qué cree que va a cosechar? Si siembra odio, ¿qué va a cosechar la persona? Hermano, si siembra apariencia, eso es lo que en algún momento va a cosechar, apariencia solamente. Entonces necesitamos que pasemos un proceso de purificación, pero ese proceso de general tiene que empezar a hacerse de manera particular, uno a uno, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo, Dios y yo. Amén. Ay, hermano, ¿me estoy dando a entender, hermano? Si me está dando a entender, por favor, denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias. Entonces, mire hermano, esa es la palabra purificar. Ahí ya se lo puse. Entonces apenas voy a empezar el tema, hermanos. ¿Quiénes necesitan purificación? ¿Quiénes necesitan purificación? ¿Quién cree, hermano? Mire, ¿cuántos se quieren casar con el Señor? No me diga amén. ¿Cuántos se quieren casar con el Señor? Esposos, ¿qué tienen que hacer? Amén. Y por favor, hermano, esto hay que aclararlo, porque ahí está hablando de manera plural. Porque hay algunos que dicen: esposo, amen a sus esposas. Y no es así. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra. Entonces, hermanos, ¿para quiénes necesitan el proceso de purificación? Para aquellos que en algún momento quieran casarse con el amado. ¿Cuántos quieren casarse con el amado?
Entonces ustedes necesitan purificarse para que sean una buena esposa. ¿Cuántos quieren ser una buena esposa, hermanos? No, hermanos, ¿cuántos quieren ser una buena esposa? ¿Cuántos son una buena esposa? No muchos amenes, hermanos. ¿Qué pasó? Entonces, los que se van a casar necesitan ese proceso de purificación. ¿Quién es más? Porque hermano, el tiempo ya avanzó aquí. Éxodo 19, 10 y 11. Esta es la Biblia Peregrino. Dice: el Señor dijo a Moisés: vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana. ¿Cuándo es, hermanos? El proceso de purificación es de manera continua. Diga conmigo: de manera continua. Purifícalos hoy y mañana. Vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y estén preparados para pasado mañana, pues pasado mañana bajará el Señor al monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Ahora, cuando este versículo lo hemos leído, hermanos, en otra versión, en la versión 60, dice: les dijo Dios, hermanos, a Moisés: dile al pueblo que laven sus vestidos, que se preparen, porque al tercer día yo voy a descender a la vista de todo el pueblo. Y esta es una figura, porque al tercer día, hermanos, cuando nosotros tomamos, hermano, como cuenta lo que dijo el apóstol Pedro, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, hermano, ya hemos hablado acerca de esto. ¿Cuántos días han pasado desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Póngale que murió en el 2030, porque ¿cuántos años duró de ministerio? 33 años y medio, 34, 35. Tomemos su muerte. Entonces, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Tomemos su muerte. Él, hermano, murió en el año 35, vamos a ponerle. Entonces, ¿cuántos días han pasado? Del año 35, ¿cuánto se cumpliría un día? 1035. Diga conmigo: 1035. Entonces, ¿cuándo se cumpliría el segundo día? 2035. 2035. Entonces, después del 2035, eso es, por favor, hermano, no estoy diciendo que estoy poniendo una fecha, pero mire qué tan cerca está la venida del Señor. Porque entonces, después del año 2035 se cumpliría el tercer día. ¿Y cuál fue la orden que Dios le dio a Moisés? Dile que se limpien, que se laven, que estén preparados, porque al tercer día yo voy a descender a la vista de todo el pueblo. Entonces, cuando está diciendo a la vista de todo el pueblo, eso me deja ver que es una vista pública, donde todo ojo le verá. Pero antes de esa venida pública, tiene que venir una venida en secreto, donde aquel texto que dice el apóstol Pablo: los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados para estar juntamente con ellos en las nubes. Entonces, descuéntele 7 años del periodo tribulacionario a esos 2035, a esos 35 años. ¿Cuándo sería? 35 menos 7, 2028. 2028. Y eso yo me estoy yendo, hermanos, lejos, porque realmente debería haber sido conveniente, es 2033. Quítele 5 meses de un periodo pretribulacionario. ¿Cuánto me dijo que había quedado? De 2035 menos 7, 228, menos 5 meses. Póngalo pues en el año 33. Al año 33 quítele 7 años. 33 menos 7, ¿cuánto es?
26, 5 meses de periodo, hermanos, de pretribulación. Póngale que 2025, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos, hermanos? 2020, ¿qué tanto falta para que se termine el 2021? Ahora mire pues, hermano, todas las cosas que están sucediendo. 2021, estamos casi, hermano, ¿qué mes estamos? En el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Se acabó el 2020, se acabó y estuvimos encerrados en casa. ¿Cómo va a ser el 2021? Por eso dice, el Señor dijo a Moisés: vuelve a tu pueblo, purifícalos hoy y mañana, que se laven la ropa y que estén preparados. Dile al que está a tu lado: tienes que estar preparado. Dile, hermano, tienes que estar preparado, tienes que estar preparado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que al tercer día, ese tercer día, bajará el Señor y entonces todo ojo le va a ver. Pero antes, vuelvo a repetir, hermano, tiene que haber un arrebatamiento antes, previo a. Y si no estás purificado, si creen que a lo mejor por ser cristiano nos da el derecho de decir estoy en la libertad del Señor. Recuerde lo que dijo el apóstol Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero no de todo me dejaré dominar. Entonces, ¿te domina? ¿Te conviene? ¿Te edifica? Si ahí está el triángulo de la libertad en tu vida, hermanos, si no te domina, si no te edifica, si te edifica, si no te domina, si te conviene, hazlo. Pero si no te conviene, si un día te va a dominar, entonces no lo hagas. ¿Me di a entender, hermanitos? ¿Me di a entender? Yo espero que sí. Ay, hermano, yo sí quiero pasar por un proceso de purificación. Pero ese proceso de purificación a veces, hermano, nos tiene que decir la palabra algunas verdades. Amén. Mire, ¿qué otros se necesitan por ser purificados? Mire Nehemías 12:45. Ellos ministraban en la adoración de su Dios y en el ministerio ¿de qué? De la purificación, junto con los 2 cantores y los porteros, conforme al mandato de Dios y de su hijo Salomón. ¿Quiénes entonces también se tienen que purificar? Los adoradores. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por eso, hermano, cuando usted mira en el libro de Apocalipsis capítulo 11, a Juan le dan una caña de medir, esa palabra medir es metrón, y le dicen: ve, mide el templo, mide el altar y mide a los que adoran en él. Pero a los que estén en el patio, a esos déjalos, porque esos van a ser pisoteados por 1260 días. Entonces, cuando fue Juan, llevó la caña de medir, el metrón, y entonces se lo pasó a los hermanos, a los que adoran en el tabernáculo. Amén. Entonces, ¿sabe qué? Un día nos van a pasar el metro a nosotros como adoradores, para ver si realmente, hermanos, estamos siendo purificados. ¿Me está dando a entender, hermanitos? Algunos no les van a pasar el metro aquí. Yo prefiero que me lo pasen aquí en la tierra, a que un día lo vayan a esperar todas esas personas y los vayan a pasar, hermanos, a purificar por el fuego. Así como cuando, hermanos, los amigos de Daniel, hermano, mientras que Daniel estaba en el palacio bien tranquilo,
A los amigos de Daniel los tuvieron que pasar, hermanos, por el horno de fuego. 7 veces lo calentaron, y eso es el periodo tribulacionario. Amén. O sea que algunos que no les pasen el metro aquí y piensen: mire, pastor, aquel hombre vive como si nada, no le pasa nada, no vive, mire cómo vive, tiene varias esposas, tiene un montón de cosas que hace y no le pasa nada. Ahorita no le pasa nada, pero a ese se los están reservando para otro periodo. Y mire, pastor, yo que trato de buscar al Señor, mire todo lo que me pasa. Amén. Estás en el proceso de purificación. Amén. No creas como cuando Asaf, él veía la prosperidad de los impíos y decía: parecen gordos, ¿no? Hermano, y Asaf dijo: mis pies por poco resbalan cuando vi la prosperidad de los impíos. Pero entonces, ¿cuándo empezó a entender Asaf? Hasta que entró en el santuario y Dios le permitió saber cuál era el proceso para ellos y el final para ellos. Yo prefiero ahorita, hermanos. ¿Cuántos prefieren que lo purifiquen ahorita, hermanos? ¿Cuántos quieren ser purificados ahorita? Hermano, prefiero pasar un momento de vergüenza ahorita que cuando Saúl, él le dijo a Samuel: Samuel, yo sé que he pecado, Samuel, he pecado, pero te pido algo: hónrame delante de los ancianos. Entonces lo que él quería era la honra delante de la gente y delante de Dios. Él deshonró a Dios y por eso le quitaron el reino y se lo dieron a otro mejor que él. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo prefiero ahorita, como decía una poesía, hermanos, en vida, hermano, en vida. En vida. Si el Señor me estará purificando a través de una enfermedad, hermanos, amén. Cada vez que me veo al espejo, cada vez que yo me veo al espejo, hermano, le pregunto al Señor: ¿qué estaré? Señor, por favor, ayúdame a entender. Porque hay otros que ya sanaron y yo todavía sigo aquí. Señor, algo me estarás enseñando. Pero amén, Señor, amén, mientras me dejes predicar. Amén. Y algunos quizá, hermano: ay, Señor, ¿y por qué no le pasa a aquel hermano que mira, ni siquiera viene a la iglesia, ya se volvió mesiánico, viene cada mes? Ay, hermanos, mejor ahorita, hermanos. Si te pasa algo, gloria a Dios, te están purificando. ¿Cuántos dicen amén? Recuerda que los van a purificar a los verdaderos adoradores. Dios es espíritu y es necesario que haya adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Entonces, si está hablando de verdaderos adoradores, es porque también hay falsos adoradores. ¿Me di a entender, hermanitos? Ya terminé. Bueno, no he terminado. Me hacen falta un montón de versículos. Mire, nada más para ponerle. Ese es otro. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Ya nada más se los leo, hermanos. Mire este otro: no permitas que nadie menosprecie tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levánteme su mano, hermano, todos. ¿Cuántos jóvenes hay aquí, hermanos? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A usted y a mí nos está hablando el Señor. Mire este otro. Ay, hermano, este está bien lindo. El que ama la pureza de corazón, ¿qué dice? Tiene gracia en sus labios. ¿Y quién es su amigo? ¿Quién es su amigo? El rey es su amigo. Pero ¿quiénes son los que se convierten en amigos del rey? Los que aman la pureza de corazón
tiene gracia en sus labios y el rey es su amigo. Por favor, ayúdenme los de la alabanza. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, los que somos de él. Mire, muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras con pureza de doctrina. Ahí está, hermanos, con pureza de doctrina. Mire, muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos comprenderá. Pero los entendidos, ¿qué van a hacer los entendidos? Comprenderán. ¿Qué van a comprender? El proceso de purificación, ¿o no? Los impíos se van a enojar. Uy, ahora sí el pastor tiró un montón de piedras. No, si no fueron piedras, si no fueron indirectas, fueron directas, hermano. Algunos se van a enojar. Algunos, oh, sí, ese pastor nada más está señalando. No, hermano, yo vengo a decir lo que la Biblia dice, ¿o no? Bueno, ya usted lo veo serio también, hermanos. A lo mejor con los de las 11 vienen más. No. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Entonces estos son aquellos que tienen cosas ocultas también, hermanos. Ya. Mire este otro, Segunda de Corintios 6, 5 al 6, hermanos: en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Y Pablo está hablando de los colaboradores de Dios. Termino. Mire este: apartaos, apartaos, salid de ahí, nada inmundo toquéis, salid de en medio de ella, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Entonces, ¿quiénes se tienen que purificar? Las vasijas del Señor. Aleluya, hermanos. Ya nada más se lo estoy leyendo, Sofonías 3:9. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para las esposas, para Jerusalén. Y ya terminé. ¿De qué tenemos que purificarnos? Para los de la tarde, los que vienen ahorita. Y si usted quiere seguir mirando esto, amén, hermano. Póngase de pie. Le dije que hace 8 días me faltó tiempo. De hecho, nada más prediqué un servicio, hermanos. Pero ¿cuántos quieren ser purificados? Hermanos, ¿cuántos quieren entender esto? Entonces, ¿por qué no levanta sus manos y le dice: Señor, ayúdame, por favor, ayúdame? Levante su voz y dígale: Señor, yo quiero pasar un proceso de purificación, mi Dios. Quizá a veces me tienes que confrontar con tu palabra, pero ayúdame a entender, a ser un entendido, Señor, que todo lo que tú estás haciendo es para mi beneficio, Dios mío. A veces quizá me tienes que confrontar, Señor. Me tienes que hablar duro, porque tu palabra dice que tú al que tomas por hijo lo azotas, Señor, y lo disciplinas. Y si hay cosas que, Señor, en el proceso para poder convertirse la iglesia en tu amada, en tu esposa, Padre, si hay cosas que nos tienes que hablar, Señor, a través de tu palabra, a través de ministros, Señor, yo quiero ese proceso de purificación, mi Dios. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Tú habla con el Señor. Mientras cantamos una alabanza, tú habla con el Señor. Habla con el Señor. Habla.
merecedor. Soy de tu gracia y tu perdón, Agarren bien el tono. tu perfecto amor. Agarren bien el tono, hermanos. Indignos. Levante su voz ahí. Hable con el Señor. Merecedor. Soy de tu gracia y tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí por lo cual pueda yo pagar tu eterna y dulce paz, tu eterna bondad. Levanta tu voz y dile: Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui un pecador que de ti su rostro escondió. No merecía el regalo de tu amor. Yo quiero agradecerte, amarte siempre con gran pasión, como lo has hecho tú. Quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Mira, hermanito, el Señor está a las puertas más pronto, hermanos, de lo que nosotros podamos entender esto. Yo quiero decirle que si en algún momento el Señor habla y nos confronta, amén, no se enoje, hermano. Si alguien nos está viendo por las redes sociales y está pensando que el pastor solamente está predicando cosas y no predica del amor, esto es parte del amor de Dios. Porque cuando un buen padre ama a sus hijos, los corrige y los disciplina. ¿Cierto o no, hermanos? Entonces eso es parte de que el Señor nos tenga que hablar. Y no solamente es para ustedes. Ahorita voy a repartir chalecos para todo el mundo. Primeramente, esta palabra tiene que ser para mí, porque a través de esa palabra yo también, el Señor me va perfeccionando a mí y me utiliza a mí para que también usted, que es la novia del Señor, un día tenga que ser purificada completamente. Amén, hermano. Entonces le voy a decir algo. El Señor está a las puertas. Por favor, déjese purificar. Si hay cosas, hermano, que a lo mejor le puede molestar a usted, quizá mejor reflexionemos y diga: Señor, si hay cosas que es cierto todavía no he vencido, ayúdame, por favor. Es tan fácil, hermano, que cuando uno viene y confiesa su pecado delante del abogado que tenemos, Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Y a lo mejor podemos decir: mira, papá, la verdad, yo he tenido malos pensamientos. Mira, Señor, he pedido prestado y a lo mejor no he pagado. A lo mejor me he indignado. A lo mejor, Señor, me han gustado todavía andar viendo las mujeres ajenas. Pero hoy vengo delante de ti y hoy me desnudo delante de ti. Y mira, hermano, cuando tú y yo somos sinceros con el Señor, Él viene y nos dice:
está siendo honesto conmigo. Padre, dale una oportunidad más, ábrele una puerta para que él pueda ser bendecido. Y hermano, si no conocemos los principios espirituales de Dios, estamos en la calle. Pero cuando empezamos a conocer los principios de Dios, hermanos, entonces alcanzamos misericordia. Yo quiero ser amigo del rey. ¿Cuántos quieren ser amigo del rey? Pues entonces, hermanos, no se enoje. Dígale al que está a su lado, no te enojes. Dígale, no, pero no le ha dicho. Dígale, no te enojes. No te enojes. No se enojen, hermanos. Dígame, pastor, no se enoje. No, hermanos. Lo que tenemos que hacer es reflexionar. Que Dios nos ayude. Levante su mano. Padre, bendigo a cada persona que está en este lugar. Que seamos gente que entendamos el proceso de purificación. Si hay cosas que todavía hay en nuestro interior y no las hemos botado, Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, por favor, para poder ser honestos, ser íntegros, para poder ser gente, Señor, Padre, en el cual tengamos que hacer bien las cosas, Señor. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que ellos puedan ser purificados en su fe, en su corazón, en su vida, en su matrimonio, Señor, en todas las cosas que hacemos, Señor. Padre, por favor, ayúdanos. Que todos seamos purificados, Señor. Háblanos a través de tu palabra continuamente en el nombre de Jesús. Y yo bendigo a cada familia que hoy ha dispuesto su tiempo para estar en este lugar. Señor, los bendigo, Señor. Y que tú nos sigas hablando a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les guarde. Que Dios siga purificando nuestros corazones. Amén. Antes de irnos, ahí están los hermanos. Si usted quiere, hermano, ofrendar por, recuérdese que, perdón, ya lo metí en esto, hermano, pero si usted quiere ayudarme a contribuir, estamos pagando unos terrenos, hermanos, que el pastor Faustino se comprometió y yo no quisiera que se perdieran esos terrenos, hermanos. Amén. Entonces, no son para mí. Son para la misma iglesia, para alguien que quiera decir: yo quiero ser enviado, pastor. Amén. Así que ahí van a estar los hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Cuídense mucho. Nos vemos el día martes, hermanos. A ver, el día martes pueden venir los que quieran, hermanos. No hay necesidad de decir: ¿qué grupo somos? No. Si usted vino hace 8 días, si vino hace 15 días, si quiere venir el martes, puede seguirse anotando, hermanos. Amén. El martes entramos los que se tengan que anotar, hermanos. Amén. Así que está abierto. El día viernes es servicio familiar. Todavía lo vamos a hacer virtual por esta última ocasión. Y a lo mejor ya vamos a empezar los días viernes también a tener cultos presenciales. Amén. El domingo nos vemos, hermanos. Bueno, ustedes no. Nos vemos con el grupo 4 y el grupo 1. Y que Dios nos siga guardando. Dios les bendiga. Estamos despedidos. Bendiciones, hermanos.